días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Soy el profesor Fidelino, les doy la bienvenida, espero que estén bien. En la clase de hoy vamos a dar uno de los temas fundamentales del cálculo que ya habíamos hecho en los videos anteriores, la interpretación intuitiva del concepto. Hoy vamos a dar la definición formal de límite en forma detallada. Para ello, primeramente, vamos a recordar algunos conceptos previos como son distancia entre dos puntos. También se llama valor absoluto o módulo. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, tenemos el módulo entre la distancia entre menos 2 y menos 4. Entre menos 2 y 4, esta distancia, vemos que entre menos 2 y 4, la distancia son 6 unidades, porque del 0 al 4 hay 4 unidades y del 0 a menos 2 hay 2 unidades. Entonces lo que hacemos, aplicamos valor absoluto, módulo o distancia entre menos 2 y menos 4, va a ser igual, por regla de los signos para la suma algebraica, menos 2 menos 4, signos iguales se suman y llevan el mismo signo, va a quedar valor absoluto de menos 6, que es igual a 6 unidades. Porque el valor absoluto de un número siempre es positivo porque la distancia es positiva. Es el primer concepto que nos va a servir para entender la definición formal del límite. El segundo concepto, vamos a recurrir a una rama de la matemática que son las proposiciones lógicas. Entonces vamos a utilizar dentro de los conectivos lógicos este símbolo que se llama sí solo sí o sí solamente sí. Si recordamos un poquito el tema de la tabla, de verdad, la doble implicación será verdadera cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. O los dos son verdaderos o los dos son falsos. Solamente en estos dos casos son verdaderos, los demás casos son falsos. Y luego también vamos a ocupar la implicación o entonces, que nos dice que P el antecedente y Q el consecuente, y que será falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Todos los demás casos son verdaderos. Estos conceptos previos los vamos a utilizar para entender mejor el concepto, la fórmula de definición formal del límite de una función en un punto. Entonces, acá tenemos la gráfica, una función f de x, una curva cualquiera f de x. Tenemos estos elementos. A, que sería el punto, pertenece al dominio, o sea, al eje X. Epsilon está incluido en el codominio en el eje Y. Epsilon es un subconjunto infinitesimal, porque son infinitos números pequeños que pertenecen al codominio Y. Delta también, un subconjunto que está incluido dentro del dominio del eje X. Y X pertenece a delta. Entonces, acá recordemos la fórmula general que está puesta en el pizarrón, que dice el límite de una función f de x cuando x tiende o se aproxima a en forma infinitesimal lo más cerca posible, que sería este x que está acá, lo más próximo a A, es igual a L. L sería este número, acá L. Si, solo si, para todo epsilon mayor que 0 significa que epsilon siempre tiene que ser positivo esta distancia, o subconjunto de puntos. También existe un delta mayor que 0, o sea que delta también tiene que ser positivo esta distancia, ¿sí? O subconjunto del eje X, como habíamos dicho, infinitesimal porque se aproxima a tal que, esta variable significa tal que la distancia o módulo entre la diferencia entre X menos A, si este es X, X menos A sería esta pequeña distancia, X menos A, esta distancia es menor que delta. Como vemos en el gráfico, esta distancia es menor que esta, porque esta distancia está incluida dentro de esta, es menor. Entonces, se tiene que cumplir que el valor absoluto de f de x menos L, o sea, la distancia, si este es x, la imagen de x es este es f de x. Entonces, la distancia entre este f de x y L, menos L, o sea, esta pequeña distancia, como lo ven, chiquitita que está acá, esta distancia es mayor que 0 porque es positivo y menor que epsilon. Y vemos que sí, porque es un subconjunto de epsilon. Epsilon sería esta partecita que está acá, como vemos. Esta. ¿Está?
Entonces, de esta manera vemos que se cumple porque nosotros nos vamos acercando por la izquierda acá. Pongo signo negativo. X tiende en este caso a A por izquierda. Si hacemos el mismo procedimiento, pero por la derecha, ahora, o sea, nos acercamos por derecha, tomamos un X por acá, por ejemplo, un X que se aproxima, por acá veremos que aplicamos la fórmula, a este X le va a corresponder otra imagen de X, otra f de X. Vemos que este X nos acercamos por derecha. Este es un poquito gráfico, pero este nuevo f de X por derecha. Entonces vemos que aplicamos la fórmula límite cuando f de x, x tiende a A, ahora va a tender a A por la derecha, va a ser igual a L, que está acá L, si solo si, para todo épsilon mayor que 0, vemos que este es el épsilon que está por arriba, mayor que 0, existe un delta mayor que 0, vemos que es este delta que está acá, este es el delta, tal que la distancia entre x menos a, entonces esta pequeña distancia ahora va a ser x menos a, lo vamos a poner acá, x menos a, esta pequeña distancia va a ser menor que delta, sí, porque es una parte de este delta que está acá, como lo vemos acá, como marca la gráfica. Entonces, la distancia o módulo de f de x menos L, este nuevo f de x, que es este, si lo proyectamos, sería este nuevo f de x, menos L, menos el límite que es este que está acá, esta pequeña distancia, vemos que es menor que epsilon, que está acá arriba, es menor que epsilon. Entonces se cumple también la fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que exista límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces podemos escribir el límite cuando x tiende a A de f de x, va a ser igual al límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x, y va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a A por derecha. Ahí en este caso es igual a L. Si se cumple esto, como vemos que se cumplió explicando la definición formal del límite, esta definición formal en forma abstracta, descubierta en el siglo 1830 y algo más o menos, hubieron varios matemáticos que lo introdujeron, pero el que más se acercó fue el de Cauchy, un matemático que se dedicó a la parte de cálculo infinitesimal también, y introdujo este concepto de límite. Entonces, de esta manera vemos que para que exista límite, los límites laterales tienen que ser iguales. No hace falta que la imagen de A no puede estar definida. Vamos a suponer que A, en nuestro caso, puede ser que si A no está definida, le ponemos un redondito que indica que la imagen de A no existe. Si no existe la imagen de A, igual existe el límite porque los límites laterales por izquierda y por derecha son iguales. En este caso, hemos interpretado la definición formal del límite a través de todos estos conceptos previos que nos ayudaron a entender mejor un concepto tan abstracto de la matemática. Será hasta la próxima. En la próxima estaré haciendo videos de propiedades de los límites y con varios ejemplos. Y a los que no se han suscrito a mi canal, si pueden hacerlo y mandarme sugerencias y comentarios. Les mando un abrazo, espero que estén bien.